El auge y el ocaso. Los Habsburgo en España. Written by John Lynch. Los Austrias. El imperio de los Habsburgo en España. La sombra de Lerma. El reinado de Felipe III. Este periodo de la historia española está marcado por la influencia de un hombre que, aunque no era rey, ejerció un poder inmenso sobre el destino del país. El siglo XVI presenció el apogeo del poderío Habsburgo en España. Fue una era de esplendor y expansión, donde el imperio español se extendía por vastas regiones del mundo, desde Europa hasta América. Carlos I, heredero de vastos territorios en Europa y América, forjó un imperio donde el sol nunca se ponía. Su reinado fue testigo de grandes conquistas y la consolidación de un poder sin precedentes. Sin embargo, las semillas del declive se sembraron bajo el reinado de su hijo, Felipe II. A pesar de sus esfuerzos por mantener la hegemonía, los desafíos internos y externos comenzaron a erosionar la estabilidad del imperio. Las guerras constantes, la inflación galopante y la creciente dependencia de la plata americana comenzaron a socavar los cimientos del imperio. La economía española, aunque rica en apariencia, estaba plagada de problemas estructurales. Cuando Felipe III ascendió al trono en 1598, España se encontraba en una encrucijada. El nuevo monarca heredó un reino en crisis, con una economía debilitada y una sociedad fracturada. Felipe III, a diferencia de su padre, era un hombre introvertido y poco interesado en los asuntos de gobierno. Su falta de interés en la política y la administración del reino lo llevó a delegar gran parte de su autoridad. Delegó gran parte de su autoridad en el duque de Lerma, un válido, ambicioso y hábil cortesano. Lerma, cuyo verdadero nombre era Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, se convirtió en el hombre más poderoso de España. Lerma, más preocupado por su propio enriquecimiento que por el bienestar del reino, trasladó la corte a Valladolid en 1601, un movimiento impopular que simbolizó la creciente desconexión entre la monarquía y sus súbditos. Este traslado no solo fue costoso, sino que también desestabilizó la administración del reino. La corrupción y la ineficiencia se extendieron bajo la administración de Lerma. Los cargos públicos se multiplicaron y se vendieron al mejor postor, lo que llevó a una administración ineficaz y corrupta. Se multiplicaron los cargos públicos, vendidos al mejor postor, y la nobleza, exenta de impuestos, se enriqueció a costa del pueblo llano. La carga fiscal recaía desproporcionadamente sobre los campesinos y las clases trabajadoras, exacerbando las tensiones sociales. La expulsión de los moriscos en 1609, impulsada por la intolerancia religiosa y el deseo de confiscar sus bienes, privó al reino de una comunidad trabajadora y próspera, debilitando aún más la economía. Los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo, eran una parte vital de la economía agrícola y artesanal. A pesar de los crecientes problemas internos, España se mantuvo involucrada en costosas guerras en el extranjero. Estas guerras drenaban los recursos del reino y exacerbaban las dificultades económicas. La tregua de los 12 años, entre 1609 y 1621, con las Provincias Unidas holandesas, proporcionó un respiro temporal en el norte de Europa. Sin embargo, esta tregua no resolvió los conflictos subyacentes y solo pospuso la inevitable reanudación de las hostilidades. Sin embargo, la paz resultó efímera y la guerra se reanudó con renovada ferocidad en 1621. La reanudación de la guerra trajo consigo más sufrimiento y desgaste para un imperio ya debilitado, marcando el inicio de un periodo de declive que sería difícil de revertir. Sueños de gloria, realidades de guerra, Felipe IV y el conde-duque de Olivares. En este capítulo, exploraremos la compleja relación entre el joven rey Felipe IV y su ambicioso ministro, el conde-duque de Olivares, y cómo sus decisiones moldearon el destino de España en el siglo XVII. La muerte de Felipe III en 1621 marcó el comienzo del reinado de Felipe IV. A la edad de 16 años, Felipe IV ascendió al trono en un momento de gran incertidumbre y desafío para la monarquía española. Al igual que su padre, Felipe IV carecía del carácter para gobernar por sí mismo. Depositó su confianza en el conde-duque de Olivares, un hombre de gran energía y ambición que aspiraba a restaurar la grandeza de España.
Olivares se convirtió en el verdadero poder detrás del trono, tomando decisiones cruciales en nombre del joven rey. Olivares, consciente de la decadencia del imperio, intentó implementar una serie de reformas para fortalecer la monarquía y revitalizar la economía. Estas reformas incluían la reorganización de las finanzas del Estado, la modernización del ejército y la promoción de la industria y el comercio. Olivares buscó centralizar el poder, reduciendo la autonomía de los diferentes reinos que componían la monarquía hispánica. Su objetivo era crear un Estado más cohesionado y eficiente, capaz de enfrentar los desafíos internos y externos. Su política de unión de armas, que pretendía obligar a todos los territorios a contribuir por igual a la defensa del imperio, se topó con una fuerte resistencia, especialmente en Cataluña y Portugal. Estas regiones se opusieron vehementemente a las nuevas cargas fiscales y a la pérdida de su autonomía. Las ambiciones de Olivares chocaron con la realidad de una Europa cada vez más hostil. Las potencias europeas, como Francia e Inglaterra, veían con recelo el resurgimiento de una España fuerte y unida, y estaban dispuestas a oponerse a sus esfuerzos. La Guerra de los 30 Años, que había comenzado en 1618 como un conflicto religioso en Alemania, se convirtió en una lucha por la hegemonía europea. Este conflicto devastador involucró a la mayoría de las grandes potencias de Europa y tuvo un impacto profundo en el continente. España, bajo la dirección de Olivares, se involucró profundamente en la guerra, apoyando a los Habsburgo austriacos contra Francia y sus aliados protestantes. Esta alianza buscaba mantener el equilibrio de poder en Europa y proteger los intereses españoles, pero también llevó a España a un conflicto prolongado y costoso que agotó sus recursos y debilitó su posición en el escenario internacional. La monarquía en llamas, la Guerra de los 30 Años y sus consecuencias. Este conflicto, que se extendió desde 1618 hasta 1648, involucró a gran parte de Europa y tuvo un impacto profundo y duradero en la historia del continente. La Guerra de los 30 Años tuvo consecuencias devastadoras para España. No solo se enfrentó a la destrucción en sus territorios europeos, sino que también sufrió una enorme pérdida de vidas y recursos. Las ciudades y campos quedaron arrasados, y la economía se tambaleó bajo el peso de la guerra. Las victorias iniciales contra los holandeses en Brasil y el Caribe no pudieron compensar las derrotas en Europa. Aunque España logró algunos éxitos en ultramar, estos fueron efímeros y no lograron revertir la marea de la guerra en el continente. La presión constante de múltiples frentes debilitó aún más la posición española. La batalla de Rocroi, en 1643, donde los tercios españoles sufrieron una humillante derrota a manos de los franceses, marcó un punto de inflexión. Esta batalla no solo significó una pérdida militar, sino también un golpe psicológico para la moral española, que hasta entonces se consideraba invencible. La leyenda de la invencibilidad española se hizo añicos. La derrota en Rocroi simbolizó el declive del poder militar español y el ascenso de Francia como la nueva potencia dominante en Europa. Los soldados españoles, que alguna vez fueron temidos en todo el continente, ahora enfrentaban una realidad desalentadora. Las arcas del imperio, exhaustas por décadas de guerra y mala gestión, no pudieron soportar el coste de la contienda. La economía española, ya debilitada por la inflación y la mala administración, se vio aún más presionada por los gastos militares. La falta de recursos financieros llevó a una crisis económica que afectó a todos los niveles de la sociedad. La bancarrota se cernía sobre España. La incapacidad de financiar la guerra y mantener el control sobre sus vastos territorios llevó al imperio al borde del colapso financiero. La deuda acumulada y la falta de ingresos sostenibles hicieron inevitable la quiebra. En 1640 estallaron rebeliones simultáneas en Cataluña y Portugal, aprovechando la debilidad de la monarquía. Estas revueltas fueron impulsadas por el descontento con la administración central y la carga de los impuestos, así como por el deseo de autonomía y libertad. La revuelta catalana, motivada por el descontento con los impuestos y la presencia de tropas, fue finalmente sofocada en 1652. Sin embargo, el conflicto dejó una profunda huella en la región y debilitó aún más la autoridad de la monarquía española. Portugal, sin embargo, logró su independencia, asestando un duro golpe al prestigio y poderío español. La pérdida de Portugal no solo significó una reducción territorial,
sino también una disminución significativa en los ingresos y recursos del imperio. Este evento marcó el inicio de un largo periodo de declive para España.